Eran los años 50. No había PlayStation, no había Nintendo, no había Xbox. Los niños pequeños se divertían de maneras distintas. En aquel entonces, ¿saben qué hacían? Iban a parques de diversiones. Eran mucho más sociables. Así que en este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos, los chicos hacían sus cuitas, sus pleitos y su propia juventud en este parque que quedaba aledaño a un bosque que llenaba este parque de hojas otoñales siempre secas. Todo el camino, toda la grama, todo el pavimento era sembrado con una alfombra de hojas secas. Y los niños iban a los columpios o a la rueda. Pero lo que más les gustaba, la atracción personal, aquello que todos querían, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podía montar unos 15 niños y que iba lento, 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 iba cogiendo velocidad poco a poco y hacía bastante ruido, era muy estruendoso. Entonces llegaba un punto en que pasaba por una cueva alargada, una cueva con forma de casa, con un tejado de casa así triangular, bien alargado, como un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado, chuchu, aquel sonido, aquel vapor, y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber una cosa antes de continuar? Esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil lastimarse en el parque más allá de un raspón en la rodilla, en el codo o un ojo morado, por cualquier causa. Pero el tren era distinto, porque si bien no iba tan rápido, era un sistema primitivo. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico, pero esto no era algo que importaba. No, realmente en aquella época, aparte era el aire libre, no llegaba a intoxicar a nadie lo suficiente. Pero pasa y resulta que tras todos los días de ir al parque, después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, que los mismos niños pasaban ahí, y los mismos niños obsesivamente se montaban en el mismo tren, empezaron a exponerse a este gas tóxico, bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Era como los juguetes con plomo. Cuando salieron nadie sabía que eran venenosos. Esto era exactamente lo mismo. Y los chicos vez tras vez se tomaban turnos para montarse en el tren. Era el placer del día. Y todos reían y reían y reían. Y se divertían y la pasaban muy bien. Hasta que el tren falla. Y como las coincidencias a veces son muy malditas y muy de la vida real, el tren falla y se detiene dentro de la casa, de aquella cueva alargada, ¿saben? Ahí en el medio. ¡Chum! Se detiene lentamente, lleno de niños. Y con la chimenea echando humo, echando humo, echando humo. Y los niños se ríen, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto, mariquita al primero que se le ocurra bajarse.
Además estaban todos a oscuras y gritaban y se reían. Era algo emocionante. Para aquello que los adultos es un fastidio, un embole, un error, para ellos es emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron y se rieron y se rieron hasta que las risas empezaron a apagarse lentamente. Lentamente. Al cabo de varias horas viene una madre corriendo al parque. Y viene corriendo no porque ya sea hora de buscar a su niña, sino porque varios niños, aterrorizados y llorando con lágrimas en los ojos, hicieron lo que se les había prohibido, salirse del parque a correr por la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón, estaban llamando a algún adulto. Y la primera adulta que concurrió, fue ella. Entraron con linternas a la cueva, porque nadie hablaba. Pero cuando el primer adulto, el primer papá, puso un pie adentro, con la lámpara, empezó a toser y se tapó la nariz. Y es ahí cuando el terror sobrecogió a todos los papás que estaban detrás, porque ya sabían lo que había pasado. El gas de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó. Llantos, lloros histéricos. Los niños habían muerto. Se habían quedado dormiditos todos dentro de aquel túnel. El punto de la historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de la historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar ese parque Patrimonio del Estado de Illinois. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, las ruedas, los caballitos, el carrusel, un parque chiquitito y muy familiar. Y por supuesto restauraron el tren con cara de payaso. Pero lo que debió haber sido un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta hoy atormenta ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en guasa y en broma decidieron montarse en el tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal, y hubo un malestar muy grande, ya que cuando el tren con cara de payaso pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Y todos los pasajeros que iban lo oyeron.